Buen día con todos, me presento, soy la licenciada Génesis Torres. Hablaremos de la materia de historia. Origen de la medicina. Para hablar de los orígenes de la medicina, es preciso hacerlo antes de los rastros dejados por la enfermedad en los restos humanos para antiguos conocidos, y de la medicina en lo que es posible de las huellas que la actividad medicina haya podido dejar en ello. Mark Armand Ruffard 1859-1917, médico y arqueólogo británico, defendió la paleopatología como la ciencia de las enfermedades que pueden ser demostradas en restos humanos de gran antigüedad. La medicina. Si bien cada civilización prehispánica tuvo sus características propias, no es menos cierto que compartían rasgos comunes. Evidencia de ello es la medicina. En las civilizaciones indígenas, las enfermedades eran asociadas al ámbito religioso, ya que eran consideradas un castigo por las faltas cometidas. De ahí que la medicina fuese una actividad practicada por los sacerdotes y chamanes, quienes ofrecían plegarias y sacrificios a los dioses. Para esto devolvían el don de la salud al enfermo. Por otra parte, emplearon medicamentos de origen mineral, animal, pero sobre todo vegetal. Tuvieron un conocimiento extraordinario de las plantas y sus propiedades curativas, que empleaban en pomadas, pócimas, cataplasmas y buches. Estos eran los verdaderos médicos mayas, puesto que tenían un amplio conocimiento de las plantas medicinales y sus propiedades culturales. Fueron tal vez los únicos que establecieron tratamiento de acuerdo en la sintomatología y diagnóstico de las enfermedades de las que elaboran amplios riesgos. Los hierberos y hierberatos, como también se les denomina, son personas que poseen la habilidad de interpretar las características somáticas de la enfermedad mediante la práctica de la ciencia y de la paciencia, y es necesario establecer acciones basadas en el diagnóstico de la misma. La fortaleza de los tratamientos de las enfermedades reside principalmente en el uso de las hierbas. Sin embargo, también empleaban métodos complementales como el sangrado mediante el uso de un puercoespín, al igual masajes para curar ciertas dolencias. De todos los curanderos o médicos mayas, son los que cuentan con el método de curación muy reconocido por su alta eficacia. Incluye gran cantidad de remedios y sanaciones practicados por estas personas, aún tienen gran uso y aceptación entre las docencias del pueblo maya. Un ejemplo está en la población en el estado de Quintana. Estos se han popularizado mucho por curar todo tipo de enfermedades y han sido muy recorridos por la gente que prefiere la medicina natural que la médica moderna. Hablemos de la historia de la medicina. La historia de la medicina es la rama de la historia dedicada al estudio de los conocidos y prácticas médicas a lo largo del tiempo. También es una parte de la cultura. Desde sus antiguos orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentales en que ella tiene lugar, como la vida, la muerte o la enfermedad. La medicina tuvo sus conocimientos en la prehistoria, lo cual también tiene su propio campo de estudio conocido como antropología médica. Se utilizaban plantas, minerales y partes animales. La historia de la medicina es la rama en la que estudia dedicada al estudio de los conocimientos y prácticas médicas a lo largo del tiempo. También es una parte de cultura. Desde sus antiguos orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar, como la vida, la muerte o la enfermedad.
La medicina tuvo sus comienzos con la prehistoria, lo cual también tiene su propio campo de estudio como la antropología médica. Se utilizaban plantas minerales y partes de los animales. En la mayoría de las veces estas sustancias eran en rituales mágicos por chamanes, sacerdotes, magos, brujos. Las primeras civilizaciones y culturales humanas basaban su práctica médica en dos pilares: un empirismo primitivo y de carácter pragmático, fundamentalmente al uso de las hierbas y medicamentos obtenidos de la naturaleza, y una medicina mágico-religiosa, que recurrió a los dioses para intentar comprender lo inexplicable. Hablemos de la medicina maya. La medicina maya se practica en cada religión de una forma particular. Sin embargo, a pesar de las diferencias que pueden presentarse, comparten aspectos que en cierto modo hacen similares estas prácticas en aspectos como el origen de las enfermedades, las causas y sus tratamientos. Para los mayas, el origen de los males y las enfermedades estaban íntimamente relacionados con los aspectos morales y religiosos. La principal creencia era que estas proveniencias del enojo de los dioses. Sin embargo, también se contemplaba la presencia del malo, que se usa para las enfermedades más mortales. Es verdad que los mayas atribuían el origen del mal y las enfermedades a los aspectos morales y religiosos, de modo que su medicina era vista como una parte fundamental de su cosmología. Los curanderos eran intermediarios entre hombres y dioses, que ayudaban a alinear el cuerpo enfermo con la energía del universo y la tierra. Mediante la oración, los ritos y el empleo de tratamientos curativos basados en empleos de la naturaleza eran guías espirituales a los que se les había vencido con el don de conocer las palabras, las plantas, los animales y perdón, y los minerales. El médico era seleccionado por los dioses. Según su día de nacimiento, recibía unos dones e iría recibiendo unas señales a través de los sueños para comenzar a ejercer su profesión. Según la naturaleza, las dichas señales eran la orientación hacia su especialización. La formación de los terapeutas se realizaba básicamente mediante la combinación de tres elementos fundamentales: los sueños. El contenido era diferente al que anunciaba el don, ya que aquí tenía carácter formativo. 2. Las experiencias personales en las que da el ejercicio de la profesión. Aprendía de los tratamientos recibidos como enfermo o paciente y de las situaciones a las que había enfrentado personalmente en su labor. El acompañamiento a otro terapeuta antes o durante el propio ejercicio. Las personas que traían el don tenían generalmente la oportunidad de acompañar a otro terapeuta. La fecha de nacimiento no solo marcaba que se portaba el don para ejercer la medicina, sino también las especialidades. Las más comunes eran las siguientes: comadrona, curandero, huesero, la guía espiritual. La comadrona se encargaba principalmente del seguimiento del embarazo y de atender, pero también de las enfermedades propias de las mujeres, embarazadas o no, y de los niños, sobre todo neonatos. Orientaban también sobre los cuidados preventivos para la atención y tratamiento. Empleaban plantas, infusiones, masajes, baños a vapor con hierbas de medicinas o aromáticas. El curandero. Se ocupaban de la población adulta. Algunos tenían la capacidad de atender diversas patologías, pero también habían otros especializados o dedicados a ciertas dolencias. Para el tratamiento utilizaban plantas y en menor médica animales y minerales. Elaboraban sus tinturas, tés, pomadas y también se valían de baños a vapor. Un huesero. Se encargaba de las fracturas y contusiones musculares.
Determinaban la posición del hueso y actuaban para encajarlo. Empleaban plantas para elaborar tés, pomadas, para los que también usan grasa animal, emplastos, cataplastos y vapores. El guía espiritual se encargaba de restablecer el equilibrio entre la sociedad y espiritual. Las prácticas preventivas eran principalmente en un tipo espiritual, ceremonios que se encargaban a lugares sagrados, ubicados en la religión al punto cardinales, para las ceremonias que empleaban plantas, cándelas, chocolates y animales, entre otros. Como hemos visto, la medicina maya era una práctica de tratamientos curativos basados en elementos de la naturaleza, como plantas, animales y minerales, así como los espirituales. En este sentido, no solo se trataba de sustancias a utilizar para aplicar los tratamientos, sino también de cómo prepararlos, aplicarlos, recoger los ingredientes. Por ejemplo, la recolección de plantas se hacía respetando ciertos parámetros temporales, dependiendo del vegetal o del tratamiento para el que se ha empleado. Se recolectaba el mediodía o la noche, un día a la semana u otro, según su creencia. Esto es igual que los diferentes rituales, permitía la apertura de un portal del mundo espiritual, lo que facilitaba el restablecimiento del equilibrio y la sanación. Por este mismo motivo, también organizaban la atención a sus pacientes de acuerdo a las fases lunares, en unos lugares u otros, con presencia de ciertos familiares, lo que facilitaba la aplicación de tratamientos y su efectividad, así como la reducción de los niveles de dolor. Todo aquello desde la perspectiva de que en el sistema médico maya el actor de curar era una decisión divina y un sanador de intermediario. Así, cada uno de los procedimientos sanadores se acompañaban de peticiones y ruegos de los espíritus para pedir disculpas y volver a la armonía. Y también a los señores de las enfermedades y la muerte para que se retiraran y siguieran su camino. En el tratamiento se conjugaban lo espiritual y lo material. ¿Cómo era la medicina en los mayas? Además, las plantas en la medicina maya se encuentra ampliamente difundido el uso de animales, hongos, aguas y diversas piedras y minerales, tanto de manera ritual como en forma de instrumentos y elementos curativos. La medicina en el Tahuantinsuyo o Imperio Inca se basaba en la observación y la experiencia y combinaba métodos prácticos con causas sobrenaturales. Los incas trataban los síntomas de las enfermedades y también desarrollaban la cultura preventiva. Los medicamentos utilizaban plantas medicinales como la coca, la quina, las barbas de cholo, resinas y conocimientos de hojas y cortezas. Realizaban masajes, baños de vapor, sangrías y cirugía básica. Practicaban con cuchillo metálico llamado tumi. Las plantas medicinales, ya desde la antigüedad, cuando los conocimientos médicos sobre cómo funcionaba nuestro cuerpo eran muy limitadas en comparación con lo que hoy en día los diferentes pueblos utilizaban distintos remedios para aliviar el malestar, el dolor y los síntomas de algunas enfermedades. Se denomina plantas medicinales en aquellas plantas usadas para tratar enfermedades de personas, animales o para curar lesiones, y pueden utilizarse enteras o por partes específicas. La acción curativa o terapéutica, alivio y mejora son considerados sustancias que ejercen sobre el órgano vivo una acción beneficiosa o perjudicial. El uso de las plantas en la medicina tradicional se remota a tiempos históricos, pero la ciencia actual
ha permitido identificar, aislar y producir cientos de principios activos para la elaboración. Sin embargo, el uso tradicional de plantas medicinales aún persiste, especialmente en sociedades poco industriales, con lo que resulta imprescindible comunicar al médico el consumo de preparados naturales. Es necesario el mismo control médico estricto con las plantas medicinales que con las plantas de sintesis. Asimismo, se han notificado en los productos elaborados con base en plantas medicinales problemas de confusión entre las plantas y otras, además de contaminación con pesticidas, metales pesados y medicamentos. Una gran parte de ellos estaba basado en la utilización de las propiedades de las plantas medicinales, el conocimiento de las cuales permitió en muchos casos aliviar una gran cantidad de padecimientos. ¿Cuáles son las 10 plantas medicinales? Calendula, diente de león, hierbabuena, ruda, manzanilla, menta, sábila, verbena. ¿Qué es una planta medicinal? Damos el nombre de planta medicinal a todo aquel vegetal que tiene propiedades positivas, que pueden ser utilizadas bien directamente comiéndolas o aplicándolas sobre la piel, o bien maceradas o en infusión con el fin de contribuir a una recuperación o mejora del estado de salud de un sujeto con algún tipo de enfermedad. El uso de esta sustancia se conoce ya desde la antigüedad, nombrándose ya que en el papiro Egipto alrededor del año 1550 a.C., más de medio millar de plantas medicinales, y con el paso del tiempo las observaciones de nuevas especies y variedades, en realidad podemos encontrar muchas más. Bueno, sin más que decir, me despido, espero les ayude mucho la clase de hoy. No se olviden que tienen que responder unas preguntitas en la plataforma.